Buenos días, hermanos. Este es el devocional de la Iglesia Cristiana Bautista Las Delicias con el tema Necesitamos de su gracia. Texto bíblico, Efesios capítulo 5, versículo 21 al 33, Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4. El problema real de la familia no es un error de Dios o su abandono, es el pecado del hombre. Efesios 2, versículo 1 al 3 dice: en cuanto a vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. En otro tiempo todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira, como los demás. El triunfo glorioso que Cristo experimentó sobre la muerte es compartido con todos aquellos que creen en Él. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, lo que somos por naturaleza. El apóstol comienza haciendo una descripción demoledora de la condición humana apartada de Dios en la que están incluidos todos los hombres. Estabais muertos, Efesios 2:1. También todos nosotros, lo mismo que los demás, Efesios 2:3. En los 3 primeros capítulos de Romano, Pablo desarrolla el mismo argumento para concluir que tanto los paganos como los judíos y finalmente toda la humanidad son culpables ante Dios por sus pecados. Por supuesto, muchas personas discuten este diagnóstico que Dios ha dejado escrito en su palabra. Algunos estarían dispuestos a admitir que hay algunas áreas de sus vidas que necesitan de ciertos cambios, pero de ninguna manera aceptarían un diagnóstico que los coloca como muertos sin posibilidad de recuperación. No se ven tan mal a sí mismos. Otros siguen imaginando que el hombre tiene buen corazón y que en tal caso hay que hacer algo para que brote y se manifieste. Sugieren que con mejores leyes sociales, mayor bienestar y educación, el ser humano puede llegar a conseguir una sociedad justa. Pero el problema de no tener un diagnóstico correcto del origen y la gravedad de la situación del hombre le lleva una y otra vez a tomar medidas para solucionar lo que se muestran completamente inadecuadas. Una enfermedad radical requiere un remedio radical, y mientras el hombre siga fracasando en reconocer la gravedad de su condición, seguirá poniendo remedios superficiales e ineficaces. Estábamos muertos. La muerte a la que se refiere aquí es la separación de Dios. Esto queda bien ilustrado en la parábola del hijo pródigo, cuando en su regreso el padre dice: este era muerto y ha revivido. Lucas 15:32. La fuente de la vida verdadera es Dios. Por lo tanto, estar sin Él es estar muertos o ajenos a la vida de Dios. Efesios 4:18. La causa de esta muerte es debida a nuestros delitos y pecados. La palabra delito incluye el cruzar un límite establecido o desviarse del camino correcto. Pero la esfera más importante del ser humano y a la que Dios se refiere en su diagnóstico no es el cuerpo, ni la mente, ni la personalidad, sino su espíritu. Y aquí tenemos que recordar una vez más las palabras del profeta Isaías. Isaías 59:2. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Cuál de estas fuerzas que mantienen al hombre caído en cautividad? Efesios 2:2. La corriente de este mundo. Con esta expresión se refiere al mundo como una sociedad organizada sin Dios, que ha dejado los valores del reino de Dios y da culto al materialismo y al hombre. La gente no se da cuenta, pero sucumbe ante esta influencia poderosa que nos llega a través de la cultura del ocio, por la televisión, el cine, las revistas, etc. Efesios 2:2. El príncipe de la potestad del aire, es decir, el diablo. La frase nos indica que él opera en el mundo invisible, donde tiene dominio sobre principados y potestades, y también tiene el control de los hijos de desobediencia, aquellos que no se han querido sujetar a la voluntad de Dios. Efesios 2:3. Los deseos de nuestra carne. Por supuesto, en este contexto el término carne se refiere a la naturaleza humana caída.
No debemos pensar que algunos deseos de nuestro cuerpo, como el comer, dormir u otras cosas, sean pecaminosas en sí mismas, pero nuestra naturaleza caída puede convertirlas en algo malo. Por ejemplo, el deseo de comer puede derivar en glotonería, o el de dormir en pereza, el del apetito sexual en lujuria. Pero los deseos de la carne, de los que Pablo trata aquí, no son exclusivamente aquellos relacionados con el cuerpo. También incluyen el orgullo intelectual, la arrogancia, la envidia, la venganza y sobre todo el rechazo de la verdad de Dios. Pero no podemos culpar enteramente esta situación de esclavitud al mundo, al diablo, a la carne. Nosotros somos los principales culpables porque a sabiendas y voluntariamente nos habíamos rebelado contra la autoridad de Dios y así nos convertimos en hijos de desobediencia. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, gracias por este bello momento para reconciliarnos contigo, por este hermoso día. Ten piedad de nosotros, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra nuestras rebeliones, lávanos y más de nuestra maldad, y límpianos de nuestros pecados. Crea en nosotros, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de nosotros. Ayúdanos a ponernos en paz contigo y tú nos harás prosperar de nuevo. Volveremos la mirada a ti, aprendiendo y practicando tus enseñanzas. Tú nos devolverás la felicidad y por nada sentiremos vergüenza. Gracias, Padre, por amarnos y perdonarnos. En Cristo Jesús. Amén. Iglesia Cristiana Bautista Las Delicias, situada en Barranquilla, Colombia, calle 70B, número 39184, celular 310-629-56, correo electrónico iglebautista1999@outlook.com. Que tengas bendecido día.